Bueno, hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Ramiro, soy compañero de Auge en el Impulso. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a lo que es el comienzo, la primera charla de este ciclo de charlas que vamos a hacer de cara a una reforma integral del plan de estudios, de cara a repensar y ser críticos en los contenidos que vemos en la carrera, quienes entiendo que la mayoría son estudiantes de la Facultad de Psicología, así que deben entender lo poco que se ve de estas temáticas en la facultad y también lo importante que es que lo podamos ver, ¿no? Esta charla es de prevención del suicidio, como ya dije, es la primera charla del ciclo de actividades académicas que vamos a hacer para repensar nuestra formación, con todo lo bueno y con todo lo malo y con todo lo necesario a mejorar y a cuestionar también de la formación. Nos va a estar acompañando la licenciada Fernanda Escoitía, que nos estuvo acompañando varios años ya para hablar de esta temática en particular. Ella es licenciada en psicología, terapeuta, capacitadora, es integrante del Centro de Asistencia al Suicida y de la Asociación Latinoamericana de Suicidología. Así que bueno, nos va a estar acompañando ella. Entiendo que también vinieron más personas del Centro de Asistencia al Suicida que después se van a poder presentar si quieren hacer alguna intervención, no hay ningún problema. Entendemos que la prevención del suicidio es un ejemplo claro de una temática que es de suma importancia para nuestra formación y de la cual a lo largo de toda nuestra carrera casi que no se nos brindan directamente herramientas como para poder intervenir. Así que esta charla va a ser un granito de arena en esta falta de contenidos de nuestra formación y de una temática que es bastante importante y que ahora después de la charla, después que va a dar la licenciada, van a entender de que todos podemos prevenir el suicidio y que todos somos preventores del suicidio, que es algo de lo primero que dicen al iniciar las charlas, que es interesante y que es muy bueno para nuestra formación y para poder ser en un futuro buenos profesionales de la salud mental. Adelante, Fernanda, si querés presentarte o si querés arrancar como gustes. Ya puedes compartir también. Bueno, buenas tardes. Sí, ya es el tercer año que estoy con ustedes y, y bueno, con esta temática que es difícil, que es compleja, pero que es sumamente importante. La verdad es que cada año les digo lo mismo, que está muy buena esta iniciativa de poder hablar y visibilizar una temática tan difícil como la del suicidio, pero que es tan real, que crece día a día y que tenemos que estar preparados. La realidad es que en las carreras de grado, bueno, ya a lo mejor vamos a ir comentando algo más de esto, pero hay muy poca formación al respecto. En muchos planes de estudio ni siquiera se lo menciona, como en muchos lugares socialmente no se lo menciona. Y esta es parte de la dificultad, ¿no? Nosotros hablamos de la negación social del suicidio. La realidad es que cada vez y a lo largo de estas últimas décadas se habla mucho más. De hecho, a nivel mundial, pensemos que recién en el año 2003, ustedes son todos muy jóvenes, pero el 2003 no es hace tantísimo tiempo. ¿Y por qué digo no es hace tantísimo tiempo? Porque recién en el 2003 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, instituyó el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Como todos ustedes saben, hay días recordatorios de una serie de enfermedades, de patologías, etcétera. ¿Por qué? Porque poner un día hace que se instale al menos con el fin, con el objetivo de que se pueda hablar de ese tema, se pueda hacer prevención, se pueda mencionar en los colegios, en los medios de comunicación, etcétera. Y pensemos que hasta el 2003 no existía ningún día mundial para hablar de la temática del suicidio. Bueno, ahora voy a ir a un PowerPoint que ahí voy a mencionar a un psiquiatra que
colaboró mucho en que este día se instituyera, y es como el que acuñó una serie de términos que hacen a la suicidología. Cada vez más en las instituciones se puede hablar del tema, y esto es importante porque nosotros tengo una hora y pico como para hablar o responder algunas preguntas. No voy a pasar todo el PowerPoint que otros años he pasado sobre mitos sobre el suicidio, pero sí decirles que, como ustedes saben, los mitos son creencias erróneas que, digamos, impiden y obstaculizan que se hable correctamente de alguna temática, ¿no? O de la materia en cuestión. Y, por ejemplo, uno de los mitos más fuertes que hay en materia de suicidio es que es contraproducente hablar de suicidio, porque si mencionamos la palabra, ponemos la idea en la cabeza de las personas, cuando está comprobado y sabemos que la idea está en la cabeza de las personas, aunque nosotros no lo mencionemos. Y justamente el poder hablar trae alivio, todos ustedes estudian psicología, ¿no? Bueno, o alguna carrera afín, y todos sabemos el poder que tiene la palabra, el poder que tiene la escucha, el poder que tiene poder expresar y poner en palabras, o ayudar a otros a poner en palabras aquello que están sintiendo. Y la realidad es que ese es un mito, ¿no? Hoy en día hay muchos colegios, hay muchas instituciones, hay muchos lugares que le tienen tanto temor a la palabra, a creer que hablando del tema vamos a hacer que más gente piense en esta idea, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo cómo el hablar ayuda, la comunicación y el hablar es el gran preventor, ¿no? El primer preventor. Así que bueno, voy a ir con algunas cuestiones, con un PowerPoint, digo, con algunas cuestiones generales. Me pidieron que hablara un poco, digamos, más o menos similar a lo que he dado otros años. Voy a dar unas generalidades y después voy a hablar de proceso suicida, porque lo más importante es darnos cuenta que el suicidio es un proceso que puede durar más o menos tiempo, pero siempre hay oportunidad para poder intervenir para poder prevenirlo, ¿no? Para poder pedir ayuda, o si lo detectamos, poder prevenirlo. Si después, más adelante, a lo mejor en el segundo cuatrimestre, se puede hacer algo presencial, podríamos, sobre la base de estos temas, hacer algún taller más vinculado con intervenciones concretas, y podemos hacer prácticas de roleplay, etcétera, que es así como nosotros formamos a nuestros voluntarios. Yo no lo presenté al CAS, pero ahora les digo, el CAS, Centro de Asistencia al Suicida, fue fundado en el año 1967, hace 53 años, y es una institución pionera en prevención de suicidio en la Argentina. Imaginemos si hoy todavía en muchos ámbitos hablar de suicidio es tabú, produce temor, y muchos no quieren ni escuchar hablar del tema. Imaginen lo que sería hace 53 años, ¿no? Por eso los dos psiquiatras que trajeron este modelo, tomando la idea de otros países de Estados Unidos o de Europa, esta posibilidad de que las personas tuvieran una línea donde comunicarse para poder hablar de lo que están sintiendo y lo que les pasa, bueno, fue como muy revolucionario, ¿no? Y lo otro es que trabaja enteramente con voluntarios. Todos los que integramos el Centro de Asistencia al Suicida somos voluntarios, donamos nuestro tiempo, pueden acercarse a ser voluntarios
cualquier persona con cualquier actividad, profesión, edad, etcétera, y hacemos una formación bastante, digamos, de varios meses, es una vez por semana, y entrenamos en la escucha telefónica. El CAS es fundamentalmente esta línea telefónica, pero también damos charlas de prevención, asistimos a escuelas. Este año nos han llamado de un montón de lugares porque la realidad del suicidio, y especialmente del suicidio adolescente, crece lamentablemente mucho más de lo que nos gustaría, ¿no? Por supuesto, no nos gustaría de ningún modo, pero mucho más alto de lo que venía siendo años atrás. Así que, bueno, presentada nuestra institución, voy a empezar a comentarles algunas generalidades para después sí poder hablarles de proceso suicida. Si quieren anotar algunas preguntas o... esperen porque, como suele pasar, justo el que quería poner no está. Van a ver primero una pantalla mía y después lo abro, discúlpenme, pero... ¿Ahí se ve, Rami? Sí, ahí se ve una carpeta con archivos. Ah, no ven el PowerPoint. No, no, hay que seleccionar otra ventana, digamos. No, ya eso lo sé, pero es que ¿sabés por qué los tengo abiertos? A ver, voy a ir acá. Y a ver si ahora abre. Los tengo abiertos, pero... Claro. Hace un rato se veía, cuando probamos por primera vez se veía, así que debe funcionar. Bueno, a ver, espera, ténganme un minuto de paciencia. No hay problema. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a tener abierto solamente el que voy a hablar, porque como tengo los otros, no lo puedo creer. Puede pasar. ¿Pero por qué? Porque los tengo todos abiertos acá. No sé por qué no se me ponen... Ahí cuando pones compartir pantalla te deja elegir. Sí, Debería por dejarte eso. elegir. No me aparecen en la pantalla. Ah, Ah, ahí está, espera un poquitito. Discúlpenme, chicos, no hay problema, no hay problema. Fíjate que voy a abrir de nuevo proceso suicida y ahí ya le encontré la vuelta, estaba como escondido. Ahí piden los datos del CAS, pero seguramente después los van a compartir, así que lo van a dejar en el chat. A ver si ahora estamos... ¿Ahí se ve? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, Sí, yo les voy a, de todos modos, esperen, antes de empezar voy a dejar de compartir y yo les voy a dejar acá anotada el nombre de la página. Igual por CAS Buenos Aires entran, pero es asistenciaalsuicida.org.ar. Ahí se las escribí en el chat y allí van a poder ver ustedes, tenemos una serie de artículos publicados, justo en este tiempo estamos con un nuevo diseño de página, pero por eso este último tiempo no tiene demasiado material nuevo, pero la página nueva va a tener el mismo material y seguiremos agregando cada semana contenido.
Allí ustedes van a ver 3 números, digo porque se pueden difundir, etcétera. Pueden seguirnos también en Instagram o en Facebook, y allí aparecen las charlas, los cursos que damos, las charlas que a veces damos los jueves, que las transmitimos por Facebook. Tienen 3 números. Hay un 135 que es gratuito para todo el área de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hay un número directo también, y también hay un 0800 para llamar en forma gratuita desde el resto del país. Bien. A ver, nosotros tenemos como este lema, que es esto de cuando escuchar y estar atentos es la mejor prevención, ¿no? Porque justamente el estar atentos a las señales, y escuchar como escuchar, mirar, como un genérico de cuando prestamos atención podemos prevenir una serie de conductas que pueden ser riesgosas para el otro. Hablábamos de negación social del suicidio, y el suicidio, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un fenómeno multicausal. Y esta palabrita multicausal es importantísima porque muchos de ustedes escucharán o leerán, a veces lo vemos en las noticias, a veces en comentarios familiares, en charlas entre amigos, hablar de alguien que, bueno, tomó la decisión de suicidarse porque, por ejemplo, recuerdo algún titular, porque el adolescente de 15 años se quita la vida porque su padre no la deja ir a X recital, por ejemplo, ¿no? O adolescente se quita la vida porque la profesora de matemáticas no lo aprobaba. Es imposible de que una persona de cualquier edad tome semejante decisión por una sola razón. Siempre confluyen, como decimos acá, causas biológicas, psicológicas, sociales, ambientales, relacionales. Y si vamos a esos 2 ejemplos que puse, cuando uno luego empieza a investigar y ver un poquito y hacer lo que se llama la autopsia psicológica, ¿no? Que es una vez ocurrido el hecho, empezamos a interactuar un poco con el entorno y vemos que las dificultades a lo mejor de alguno de estos chicos ya venían desde antes, que a lo mejor hay un ambiente difícil en lo familiar, que hay una serie de cuestiones de su estructura de personalidad, que sí hay una serie de cuestiones que se van sumando y que a veces hay un elemento, hay una situación, hay un hecho que actúa como la gota que derrama el vaso, pero no es la única causa. Siempre hay un proceso, que lo vamos a ver después. A ver, la pregunta siempre va hacia el interior de cada uno, ¿no? Desde el lugar que uno ocupa, desde el rol que desempeñamos. Ustedes todos están estudiando, pero en el mientras tanto, además de estudiar, desarrollan otros roles. Son hijos, son hermanos, algunos pueden ser padres, son empleados en algún lugar, ¿no? Estamos vinculados socialmente. Y entonces la pregunta es desde dónde miramos y escuchamos a quienes nos rodean. O si soy profesional de algún área de la salud, si trabajo en una comunidad educativa, bueno, esto, si soy hermana, hermano, si tengo compañeros de trabajo. A todos nos suceden cosas. A veces puede ser sencillo expresarlas directamente y compartirlas, a veces no es tan sencillo porque tenemos trabas. Al resto de personas que nos rodean les sucede lo mismo. Por eso es tan importante ser sensible a las expresiones de los otros, las directas o las no tan claras. Por eso es importante leer entre líneas, mirar más allá de lo que se ve, de lo evidente,
y detectar a aquellos invisibles que nadie mira o aquellos tan visibles que pareciera que nada les pasa. Esto ocurre mucho en las escuelas, ¿no? Escuchamos a los docentes hablar mucho de los chicos que más dificultades, entre comillas, traen en el aula, al inquieto, al travieso, al que no para de hablar, al que molesta, ¿sí? Pero también están esos, como decimos nosotros, invisibles, que están al principio en un aula o al fondo, pero que a lo mejor están, digamos, sufriendo inhibición, sufriendo a veces incluso bullying en silencio, y a todos ellos tenemos que prestarles atención. Bueno, esto es muy general y ahora vamos específicamente a lo de suicidio, ¿no? Pero cuando nos referimos a una actitud, esta de la escucha activa, además de una habilidad, una actitud hacia el otro, ¿no? Nos referimos a que es necesario que nos informemos y formemos. Por eso, buenísimo esto de poder asistir a estas charlas y que desde el Centro de Estudiantes inviten con estas inquietudes, ¿no? Que cultivemos una forma de interés por los demás, una actitud, y que juntos el conocer y saber a través de la información y la formación y la actitud hacia los demás nos lleven a hacer acciones concretas que ayuden a otros. Esto puede ser desde el consultorio, con un tratamiento, pero comienza mucho antes, cuando alguien escuchó, vio, percibió que alguien estaba triste o más aislado o preocupado o diferentes actitudes que nos pueden llamar la atención sobre los demás. Y se acercó y preguntó y puso una mano en el hombro y acompañó y escuchó sin juicio ni soluciones inmediatas. ¿A qué me refiero con esto? Y esto, la escucha del CAS es muy en esa línea, es un escuchar abierto, sin juicio, sin evaluaciones, sin dar soluciones enseguida, porque, y esto es algo que tiene mucho que ver también con nuestra profesión y con la que ustedes se están formando. Uno elige estas profesiones que tienen que ver con los otros, con las personas, con ayudar, porque justamente queremos eso, ayudar. Y entonces muchas veces lo que surge es el consejo inmediato, la solución inmediata, decirle al otro lo que tiene que hacer. Y en la mayoría de los casos, la persona lo que necesita es ser contenida, escuchada, no enjuiciada, y luego recién de conocer qué es lo que le pasa, podemos empezar a buscar soluciones en conjunto. Pero primero necesita ser escuchada. Bien. En el ámbito de la psicología, vos, Rami, parame cualquier cosa que aparezca, porque yo no estoy viendo desde acá el chat, Vale, ¿no? sí, sí. Si hay algún comentario, aviso, todavía no, por el momento no. Dale, perfecto. En el ámbito de la psicología, es este psiquiatra que yo les mencionaba hoy al principio, Schneidman, ¿sí? Que es el que en el año 2003 logró que la OMS instituyera el Día Mundial de la Prevención de Suicidio, lo digo más abajo. Él es considerado un poco el padre de la suicidología moderna, porque es uno de los pioneros en el campo de la prevención del suicidio, ¿no? Acuñó palabras y conceptos como suicidología, autopsia psicológica, posvención, dolor psicológico. Y bueno, esto que decíamos, gracias a él se logró obtener atención pública y política sobre el fenómeno suicidio y sobre sus consecuencias sociales. A ver, hay 10 características comunes a todo suicidio que Schneidman mencionó y que después las vamos a retomar cuando, terminado este PowerPoint, veamos proceso suicida. El propósito común del suicidio es buscar una solución.
¿Qué decimos con esto? No hay una ida positiva hacia la muerte, sino que en general se trata de terminar con una situación dolorosa, de encontrar una solución a algo que está ocurriendo. En segundo lugar, el objetivo común es el cese de la conciencia, porque como la situación que aqueja a la persona es tan fuerte y tan dolorosa, es como que quiere no sentir más. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable. Y recuerden este término, porque cuando hablamos con muchas personas que están transitando un proceso de ideación suicida, mencionan este dolor psicológico insoportable. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas, ¿sí? Como esta insatisfacción como de base en muchas vivencias que están teniendo. La emoción común es la desesperanza, la desesperación, es no ver salida, no ver salida. Y lo vamos a retomar esto cuando veamos proceso. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia. Esto también se observa muchísimo porque es un decir yo no lo voy a hacer, ¿sí? Lo que pasa es que a veces pienso en que quitarme la vida o dejar de existir es una posible solución a lo que me pasa, pero en realidad sé que no lo voy a hacer, dicen las personas. O quisiera que esto terminara y desapareciera, pero en realidad no me voy a quitar la vida, pero en realidad quisiera dejar de existir. Bueno, esta ambivalencia prevalece muchísimo en este estado cognitivo. El estado perceptual común es la constricción, la visión de túnel, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar. Esto de que se cierra, ¿no? El horizonte no tiene posibilidades, no tiene alternativas. El horizonte es esta visión de túnel. La misión común y no se ven alternativas de solución. La acción común es escapar, la huida, es no querer estar más en ese lugar psicológico de dolor tan profundo. Y la consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida, dice Schneidman, ¿no? Que bueno, que las personas no eligen el modo de acuerdo a algo nuevo, sino a cómo vienen viviendo el resto en su vida hasta ese momento, ¿no? A ver, hay un informe de UNICEF, todo esto lo voy a pasar más rapidito, pero hay un informe de UNICEF, estos son datos del año 2019, previos a la pandemia, pero los últimos estudios corroboran todas estas conclusiones que fueron publicadas entre el 2019 y el 2020. Que hay crecimiento de las tasas de suicidio adolescente en la Argentina, que hay coincidencia en la necesidad de implementar políticas públicas que atiendan las necesidades no solo de los grandes centros urbanos, sino también de pequeñas localidades donde en el interior se produce por épocas acumulación de casos. Los datos disponibles hablan de menores niveles de educación y llaman a incrementar la retención escolar, especialmente en el nivel medio. Esto se comprueba y cada vez que vamos a algún lugar, cuando hay una seguidilla a veces de suicidios en alguna localidad pequeña, lo que se comprueba es esto, ¿no? Lo de la deserción escolar en el nivel secundario, porque la escuela, y digamos, siempre hablamos de factores de riesgo y solemos tener muy claros los factores de riesgo,
pero hay que también tener muy claros y empezar a hablar cada vez más de factores protectores, y la escuela, el ámbito escolar, es un ámbito de contención y es un ámbito, además de formación y de educación, contención y un factor protector, ¿no? Porque es un lugar de pertenencia, y cuando esto de la deserción escolar en el nivel medio realmente empieza a preocupar mucho, porque son más chicos a la deriva, ¿no? El suicidio posee una connotación sexogenérica diferencial, mayor número de varones, y se mantiene la tendencia de mayor cantidad de intentos en mujeres. Este informe de UNICEF, si bien habla de la adolescencia, esto nosotros también lo corroboramos en nuestros llamados. Hay mayor número de mujeres que piden ayuda y que están dispuestas a hablar, y que también producen más intentos, y mayor cantidad de varones que hablan menos y lo concretan más. Las políticas preventivas y de adecuada asistencia demandan capacitación continua de los recursos humanos de las diferentes instituciones, y también articulación entre las mismas y los agentes comunitarios. Los factores preponderantes. Yo acá hago un listado que es bastante general. Después tendríamos que tener horas para hablar de todo esto, pero hice un resumen de lo más significativo que luego podemos, digamos, en otra oportunidad profundizar. Pero a ver, la ausencia o debilidad de otras personas significativas o instituciones que cumplen el rol de apoyos afectivos en las dificultades al atravesar situaciones de la transición de la adolescencia a la juventud y a la adultez. Esto es lo que detecta este informe de UNICEF: ausencia o debilidad de personas que sean realmente apoyos afectivos significativos en estas dificultades. Después, la rigidez normativa y la dificultad de cambio. Muy fuerte es esto, y que muchas veces se da en las familias, en las instituciones educativas, y a veces en las mismas estructuras psíquicas de las personas, ¿no? Padecimiento mental no atendido. Esto aparece con muchísima frecuencia, y la verdad es que todo el tema de la salud mental, y hemos tomado mucha más conciencia ahora durante la pandemia, son factores de riesgo que son preponderantes. Acá listo algunos, ¿no? La autoexigencia, la exigencia parental y o fracasos en logros esperados, lo que se espera socialmente, ¿no? Desde las familias y hasta la misma persona, cuáles son las metas que se propone y cuáles son todas aquellas que no puede cumplir, y que entonces dejan esta sensación que mencionaba Schneidman de insatisfacción y de frustración. Factores intrapsíquicos y de personalidad, especialmente los vinculados a estados depresivos. Factores socioeconómicos y culturales, como la falta de expectativas laborales y posibilidades de estudio. Perturbaciones en la vida familiar, abuso y maltrato de todo tipo, dificultades en la identidad sexual, el suicidio imitativo, el consumo de alcohol y otras sustancias, el hostigamiento, el bullying o acoso escolar. Hoy en día y desde hace tiempo ya, pero se viene confirmando que hay 4 elementos que sobresalen entre los factores de riesgo, que tienen que ver con el abuso y el maltrato de todo tipo, el hostigamiento o el bullying, el ciberbullying a la cabeza, ¿sí?
decía abuso y maltrato, hostigamiento, consumo de sustancias, todo lo que es adicciones, y una cuarta que tiene que ver con la soledad, porque muchas de estas situaciones, las tres que menciono antes, son vividas en soledad, en silencio, y no son comunicadas y no son compartidas por diversas razones, a veces individuales, a veces sociales. Los factores protectores, podemos hablar de patrones familiares de buena relación y apoyo familiar, y esta pequeña y gran palabrita que tiene que ver con la aceptación, ¿no? La aceptación del entorno, de quién es la persona, qué cosas elige, qué cosas prefiere, ¿sí? La no aceptación justamente se vincula más a lo anterior, a los factores de riesgo, ¿no? Patrones de estilo cognitivo y personalidad serían buenas habilidades sociales, confianza en sí mismo, posibilidades de pedir y buscar ayuda o consejo, y cuando ustedes leen este segundo ítem, en realidad seguramente estarán pensando esto de la enorme necesidad que hay de hablar y trabajar la educación emocional desde la primaria, desde el jardín de infantes, diría, para que esto pueda desarrollarse, ¿no? Y luego, dentro de factores protectores, también yo lo resumí mucho, ¿no? Porque hay mucho para hablar, pero algunos factores culturales, participación deportiva, religiosa y otras actividades que brinden a las personas y a los adolescentes lugares donde estar, donde sentirse parte, donde tener un proyecto, donde colaborar, donde sentirse útiles. Bueno, a ver, no sé cuántos sabrán al respecto, pero en cuanto a políticas públicas nacionales, la Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en el 2010, reglamentada en el 2013, y es un gran ítem que sigue pendiente de reelaborarse y demás, ¿no? Con un montón de dificultades. La Ley Nacional de Prevención de Suicidio fue sancionada en el 2015 y fue reglamentada el año pasado, el 10 de septiembre, cuando hablábamos del Día Mundial y Nacional de la Prevención de Suicidio, pero bueno, digamos, hay todavía muchísimo pendiente que hacer al respecto, ¿no? Con las leyes, aunque estén sancionadas y reglamentadas, se requieren presupuestos, se requiere formación, se requiere, bueno, capacitación y mucho impulso para que se lleven a la práctica, ¿no? Y hay planes y programas tanto a nivel nacional como provincial, y esto depende de las distintas provincias. El Centro de Asistencia al Suicida, bueno, esto ya les comenté, así que no voy a... Les dejo aquí, nosotros a veces vamos a algunos lugares, desde escuelas, instituciones, sociedades de fomento, clubes, y hacemos alguna actividad con los participantes de detectar desde su punto de vista cuáles son los factores de riesgo en su comunidad local, ¿no? Cuáles los factores protectores y cuáles los de riesgo. Para que no se aburran tanto escuchándome a mí, dejo algún minutito esta placa donde están listados en una experiencia reciente que tuvimos en una localidad cercana acá al Gran Buenos Aires, lo que los participantes decían. Como verán, aparecen, bueno, todas estas cosas que, esto está puesto en las mismas palabras que ellos lo decían, ¿no? Exclusión social, duelo, relaciones tóxicas, faltas de proyecto, violencia de género, separación, divorcio, drogas, alcohol, bullying.
frustración, fracaso, violencia familiar, explotación infantil. Bien. Y los factores protectores ponían la compañía, la charla, padres disponibles, herramientas para otras actividades, elevar la autoestima, observar y estar atentos, presencia familiar, inclusión sexual, reconocer los sentimientos, promover espacios lúdicos. ¿Mm? Bueno, y después para los que no saben, digamos, les pongo solamente 2 y ya vamos a proceso suicida, pero el amarillo es el color de la prevención de suicidio, y para el 10 de septiembre se iluminan algunos, pedimos que se iluminen algunos monumentos acá en la ciudad de Buenos Aires, donde está el CAS, de amarillo, como modo de... Bueno, hasta acá llega esto, ¿no? Me gustaría, quiero dedicar la otra media hora a hablar de proceso suicida, pero si hay alguna pregunta de lo que vine diciendo hasta ahora. Acá dice, si el centro está disponible las 24 horas. En este momento nosotros estamos atendiendo de 8 de la mañana a 12 de la noche, en turnos que los voluntarios hacen de 4 horas, de 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20, 20 a 24. Nos gustaría completar las 24 horas, pero no siempre es sencillo. De hecho, hemos pasado épocas con muy pocos voluntarios, porque, bueno, como todo voluntariado hay bastante rotación de gente, lleva mucho tiempo formar a los voluntarios porque se los forma con mucha seriedad y responsabilidad, y los mismos voluntarios, ¿no? Ponen mucha seriedad y responsabilidad en esto, y bueno, después ocurre que la vida también tiene otros reclamos, digamos, ¿no? Sobre todo en gente joven que a lo mejor se ofrecen con muchísima disposición, pero después surge otro trabajo, surge otra posibilidad, irse a vivir a otro lado, no disponer del tiempo, etcétera, ¿no? En la medida en que vamos, todos los años hacemos empieza ahora en mayo y termina en noviembre, diciembre, son varios meses, siempre son 6, 7, 8 meses, depende un poco, porque, cuento esto porque lo están preguntando acá en el chat, ¿no? Tenemos una formación que es más conceptual al principio, luego hacemos muchísima práctica, todo el tiempo estamos haciendo práctica de roleplay, casos, etc. Y después la última parte de la formación es compartir guardias con voluntarios experimentados, ¿no? Y se van haciendo como evaluaciones a medida que evoluciona este proceso de formación. Entonces la última etapa a algunos les lleva más tiempo, a algunos menos tiempo, entonces hay unos 6, 7 meses de formación común, y luego las guardias compartidas. Acá me preguntan si el curso es gratuito. Sí, el curso es gratuito. Tiene como etapas de admisión y de selección al principio. Acá les puedo dejar anotado el mail a donde tienen que escribir si les interesa anotarse, y son los jueves de 7 a 8:30 de la noche. Este horario más o menos que estamos haciendo, similar al horario que estamos ahora. Y no es presencial todo. La pandemia nos puso ante el desafío de hacer todo virtual, y seguimos y pudimos hacerlo. Este año vamos a ir a un esquema híbrido, mixto, de
muchas clases virtuales, perdón, por Zoom, y alguna que otra vamos a hacer mensual, presencial. Al mes serán 3 virtuales, una presencial, 3 virtuales y una presencial. Más o menos es lo que estamos pensando, porque todo esto es, digamos, a reconstruir después de estos 2 años que tuvimos. Les voy a poner acá el nombre del mail, si alguno, porque me están preguntando, si alguno quisiera anotarse, admisioncas@gmail.com, allí se escriben y una de las personas que contesta el mail les manda con los requisitos, porque en realidad hay algunos requisitos que tienen que ver con horarios y demás que si no después si no es, nunca hacer un curso es tiempo perdido, digo yo, ¿no? Pero bueno, si ya de entrada saben que algunos requisitos no los cumplen, no se anotan. ¿Dónde queda el CAS? No tenemos una sede propia, hay una obra social que nos presta un lugar en zona céntrica, en Cava, que queda cerca del Congreso. Es en zona céntrica, no damos la dirección, salvo a los que ya son voluntarios, porque como una cosa que yo no les mencioné, la atención telefónica es, además de gratuita, es anónima, es confidencial. Entonces, y como la asistencia, todo lo que hacemos nosotros es público, las charlas de prevención, las jornadas, etcétera, pero la atención telefónica es anónima y no hacemos atención presencial ahí en el lugar. Entonces, por eso no tenemos una dirección pública. A ver, acá dice, sí, allí se hace la parte presencial de las formaciones, en el centro, cerca de... Y presencialmente para la atención telefónica, desde la pandemia estamos también con un sistema mixto. Algunos van porque prefieren ir al lugar a hacer la guardia y otros la hacen en forma remota desde sus casas. Lo que ocurre es que hay que, digamos, tener determinadas condiciones como para poder hacer la guardia remota. Hay que tener un lugar privado, con intimidad, porque la atención es, como les decía, anónima, confidencial, y hay que tener un lugar cuidado, ¿no? Bueno, mi nombre es Lorena, soy docente del nivel secundario y me gustaría saber qué puedo hacer si percibo que algún alumno se siente del modo que describe la licenciada. A ver, los docentes son los pares y los docentes son los detectores privilegiados de situaciones, digamos, que se dan en los chicos. ¿Qué hacer? Depende mucho de cada lugar, de cada situación. Lo primero es no desestimar señales y no desestimar ni minimizar ninguna señal que pueda aparecer. Y acá Lorena pregunta, ¿qué hago? Acercarse, presencia. Ahí está, ahí llegó Ana Salas. Ya hablé más o menos del CAS, pero bueno, Ana es colaboradora nuestra en el CAS. Acercarse, la presencia, estar, ofrecer escucha, ofrecer la posibilidad de una conversación donde después de allí surja la posibilidad de alguna consulta más específica, ofrecer llamar al CAS. Lo primero y fundamental, porque después hay cuestiones específicas, pero frente a esta pregunta, Lorena, que vos hacés, lo primero y fundamental es no minimizar ni de dejar pasar desapercibido una señal que vos observás. Eso es lo más importante. Por supuesto que después hay cuestiones que tienen que ver con la institución y con lo educativo.
Y ahí nosotros en general, cuando vamos a colegios, lo que decimos es, toda la comunidad educativa tiene que estar concientizada y sensibilizada respecto de, de suicidio y de las conductas de riesgo en general. Y cuando digo toda la comunidad educativa, me refiero a toda es desde el personal que está en la entrada, recibiendo a los alumnos, desde el que cuida la puerta, desde la señora que vende en el kiosco, porque la cantidad de chicos que a veces no sabemos con quién hablan, a lo mejor les resulta muy confortable el vínculo con la señora que está atendiendo en el kiosco, y entonces esa señora también es integrante de la comunidad educativa y tiene que estar sensibilizada sobre esta realidad. Y después hablar y comunicarse, porque justamente lo que ocurre con las autopsias psicológicas en un colegio es que cuando el hecho ocurre, después uno dice, uy, claro, a mí me mandó tal WhatsApp y me pareció raro, y otro dice, bueno, lo que pasa que, dice la profe de lengua, por ejemplo, sí, a mí me pareció raro que en tal producción pusiera algunas ideas tan oscuras o tan desesperanzadas, y después otro dice, bueno, sí, yo algo sabía de que en la casa el papá era violento y lo trataba mal y los papás se estaban por separar. ¿Ven? O sea, como todas informaciones aisladas. Si todas estas cosas en algún momento las compartiéramos, ¿sí? O la señora del kiosco dice, sí, me pareció raro porque él era siempre tan conversador y de golpe empezó a estar más callado, o dejó de venir a jugar al fútbol, dice otro compañero. Entonces, si algunas de estas cosas las viéramos como señales de que, no estoy diciendo de que dejar de ir a jugar al fútbol significa que hay una ideación suicida, pero sí está significando algo. Alguien que, un chico que va siempre a jugar al fútbol y de golpe desaparece, está más inhibido, etcétera, más aislado, algo nos está diciendo esa conducta. Y si nos comunicamos entre nosotros, entonces es posible que vayamos y que le preguntemos, nos acerquemos, fulano, ¿qué te pasa que no estás viniendo? ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, empezar a comunicarnos más. El otro día, por una actividad que va a haber en Entre Ríos, me hacían una nota y salió la palabra, la salida es comunitaria, ¿no? Y la periodista quedó con esta idea de la salida es comunitaria. Y es comunitaria porque así como la negación del suicidio es social, la salida para la prevención también es social, ¿no? A ver. Ahí, Fernanda, te iba a decir si querías empezar con proceso suicida para poder Dale, avanzar con eso y las preguntas que queden, que igual ahí creo que hay dos preguntas, las podemos responder más adelante, porque perfecto. algunas se responden con cosas del PowerPoint Dale, también, si te parece. me parece perfecto. Y Ana, después, si vos querés agregar algo, igual tenemos hasta 7:30, pero yo voy a ir medio Vale. rapidito con Sí, proceso. tranqui, si podés, querés hablar de eso y después abrimos espacio de preguntas, no hay problema, no hay tanto límite de tiempo. Bueno, a ver, proceso suicida. Ahí se ve, Rami. Sí, sí, ahí se ve perfecta. Bueno, perfecto. Como verán, acá tenemos una flecha, es un esquema hecho con intenciones, con el objetivo didáctico de graficar este proceso suicida, si bien todos sabemos cómo es, quienes trabajamos en el tema, fue sistematizado por el licenciado Carlos Boronat, que también, digamos, describió en esta flecha
gráficamente cómo se da ese proceso. Del lado de la izquierda de la flecha tenemos una serie, un increyendo, que son situaciones en las cuales estamos todas las personas, estamos de este lado, ahora ya vamos a ver. Y luego cuando se produce la cúspide esta y empieza a caer, entonces allí ya hay cuestiones más específicas de la ideación suicida. Vamos a ver, ahí, hecho cotidiano. Voy a ir rápido describiendo, así dejo unos minutitos para las preguntas. Todas las acciones humanas requieren de una acción previa, libre, y están dirigidas a obtener eso que necesitamos o deseamos, y todas las acciones recorren diariamente este camino, es decir, que todos tomamos decisiones a lo largo del día, desde que nos levantamos, desde que suena el despertador y decidimos si nos levantamos o no nos levantamos, vamos o no al trabajo, cuáles son las cosas, vamos o no a la facultad, cuáles son las cosas que nos están pesando, cuáles son las cosas que nos dan ánimo, ¿sí? En la medida en que aparecen las dificultades, algunas situaciones se transforman en problemas, ¿no? Me desperté con el despertador, pero hace días que duermo mal porque estoy con problemas, puede ser problemas emocionales, problemas económicos, problemas laborales, y me está costando encontrar una solución. Generalmente los problemas pueden solucionarse posteriormente o coexistir con las situaciones habituales de la vida, porque la pregunta sería, ¿quién no tiene problemas que resolver? Cuando un problema no se le encuentra solución, crece. Muchas veces las alternativas encontradas no son las esperadas o no son las que más me gustan, diría yo también, pero se van aceptando. Y es común convivir con varios conflictos, porque los conflictos pueden acompañar a la persona. Es decir, que cuando los problemas crecen y no se les encuentra solución, o la solución no es la deseada, puede aparecer un conflicto. Los conflictos no resueltos pueden transformarse en una crisis, y acá empezamos a ver la complejidad de esta situación. La crisis es totalizadora del yo y lo detienen en su desarrollo. Empieza a aparecer angustia y hay deseos de terminar con ella. ¿Terminar con qué? Con la crisis, ¿no? El motivo de la crisis se confunde con la persona y la situación comienza a ser insoportable. Es cuando me toma por completo. Si alguno, Rami que me escuchó o Ana que me ha escuchado, yo siempre pongo el ejemplo este de, imaginemos por un minuto que hay un globo que se va inflando adentro de nuestro cuerpo. Empieza por una pierna, pasa por la otra, empieza a subir hacia los brazos, hacia el estómago, el pecho, el cuello. Empieza a crecer y crece de tal modo todo ese globo adentro de nuestra persona, en esta metáfora, que empieza a confundirse porque esto que es la crisis me abarca por completo, por eso dice totalizadora del yo. Y acá, aunque es muy bajo, ya empieza a haber potencial suicida, porque no quiero vivir esta crisis, no quiero que esto exista más. La persona afectada por esta crisis abarcativa de toda su persona, si no resuelve la crisis, comienza a tener fantasías de huida de esa situación, ¿sí? Como que no puede tomar distancia del sufrimiento que le produce esa crisis y piensa que es ella la que se debe alejar. Entonces verbaliza algunas ideas que anticipan su decisión. Entonces es cuando escuchamos cómo me gustaría dormir mucho, mucho tiempo y despertarme y que esto, disculpen,
que esto que me aqueja esté solucionado o haya desaparecido, ¿no? Cómo me gustaría irme de viaje mucho tiempo y cuando vuelva esté solucionado. Cómo aparecen estas ideaciones que son casi hasta soluciones mágicas, ¿no? Como de que la situación desaparezca. Acá el potencial suicida empieza a crecer a mediano, porque son estas fantasías de huida, de escape. Recuerden que ya lo mencionaba con Schneider en el primer PowerPoint. La fantasía permanente de huida, sumado al sentimiento de soledad, ¿se acuerdan que cuando hablamos de adolescencia les mencioné que hoy en día hay 3 ejes que son que aparecen con muchísima frecuencia? Abuso de todo tipo, hostigamiento y bullying, abuso de sustancias y adicciones, pero que hay un cuarto que tiene que ver con que todo esto es vivido en soledad. Entonces, la fantasía permanente de huida y el sentimiento de soledad y de que no existe comprensión, los demás no te entienden, no hay solución a lo que me pasa, transforman las fantasías de alejamiento ya en deseos de desaparecer. Y acá sí empieza a aparecer, primero muy tímidamente, pero luego con más fuerza, los deseos de matarse. Les cuento de una persona que veía hoy en consulta y que estamos viendo con el psiquiatra, bueno, cómo acompañarla mejor, y de hecho es posible que se está resolviendo en este momento, probablemente una internación. Ella dice, está en medio de esta crisis que les estoy describiendo acá en forma teórica, y dice: paso por las vías del tren, ella vive cerca de una estación de tren, paso por las vías del tren y pienso que qué bueno sería que un tren me atropellara, ¿sí? O me puse a pensar si mi edificio tiene terraza. Nunca subí, pero voy a ir a ver si tiene terraza. Y entonces dice, no es que yo quiera matarme, pero me parece que a lo mejor puede ser la solución, porque no aguanto más lo que me está pasando, ¿sí? Entonces aparecen estos deseos de desaparecer. La reiteración de estos pensamientos amigan a la persona con la idea, porque cuando una persona lo dice una vez, primero hasta se asusta de sí misma y dice, no, ¿qué estás pensando? ¿Cómo voy a estar pensando esto? ¿Si produciría un dolor muy grande a los demás? ¿O cómo voy a dejar solo a mi hijo? ¿O cómo, no sé, miles de razones, ¿no? Pero cuando lo piensa, cuando la crisis y todo este dolor psicológico insoportable no solamente no desaparece, sino que crece y está instalado, ¿sí? Aparecen los deseos de terminar con esto y empiezan a amigarse con la idea de desaparecer. Se empieza a pensar cómo lo harían, cuándo, dónde, y depende un poco de la situación personal y del entorno. Todo esto es lo que hay que chequear y ver. Hay mensajes más concretos, como el que yo les mencionaba recién, y entonces todo esto del cómo, cuándo y dónde ya nos hablan de un plan suicida. Cuanto más avanzado estén las verbalizaciones y un plan, el potencial suicida es elevado. Puede haber varios intentos, a veces como ensayo o búsqueda de cambios en su entorno. Si la persona no es asistida en profundidad, es muy probable, no es una afirmación, pero es muy probable que lo repita en los siguientes 3 a 6 meses. Por eso es tan importante la asistencia a la persona luego de un intento. Cuantos más intentos, mayor
más elevado es el potencial suicida, cuantos más intentos previos, y es imprescindible la asistencia y el cuidado y el acompañamiento en este tiempo. Luego sí ocurre, cuando ocurre el suicidio, ahora voy a volver a la flecha para que lo vuelvan a ver, luego se decodificarán los mensajes, esto que les decía que se conversa en un colegio después de un hecho suicida. La familia se va a reordenar en una nueva familia, los amigos y la comunidad también, porque justamente son los que hoy llamamos afectados o sobrevivientes de suicidio, y se reordenan en una nueva comunidad, en una nueva familia. Se interpretarán y revisarán los motivos y las causas. El suicidio es una muerte que siempre deja más preguntas que respuestas. Y siempre es un misterio, insondable, personal y por ende respetable en toda su dimensión, ¿no? Pero, y acá vuelvo a la flecha, vean todas las ocasiones que tenemos de prevención. Hasta después del intento podemos seguir haciendo prevención. Y yo agregaría que aunque se haya producido el suicidio de una persona, tenemos que seguir pensando en términos de prevención, porque tenemos que hacer prevención con los sobrevivientes o afectados. Está comprobado que las personas con cierta vulnerabilidad o que están atravesando dificultades, luego de un suicidio de un ser cercano, digamos, hay un elemento mayor de riesgo, ¿no? Con lo cual tenemos que seguir haciendo prevención con quienes han quedado. Por eso, en toda esta parte de la flecha, que podemos recorrerla todos, porque quién no tiene problemas, conflicto, crisis, y con las fantasías negativas, las de muerte y el intento, siempre tenemos posibilidades de intervenir. ¿Con qué? Con la escucha, con la comunicación, con el mirar, con el acercarse, con la presencia, ¿sí? Y lo que siempre decimos, y ya termino para que haya un lugarcito para preguntas, es estar atentos a los demás y a los propios procesos personales para poder estar dispuestos a pedir ayuda cuando no estamos bien, ¿no? Bueno, fui rapidito, pero a ver, si leemos, ¿existen casos no prevenibles? Bien, la verdad es que hay una serie de situaciones vinculadas muchas veces a cuestiones psicopatológicas y demás, donde realmente no es posible prevenirlo. Nosotros desde el CAS y desde todas las instituciones o personas que nos dedicamos a la prevención de suicidio, insistimos en que somos todos preventores, es que es importantísimo hacer concientización, visibilización y capacitación en suicidio para prevenir todos aquellos que sí pueden ser prevenibles y que son muchísimos. Ahora, después es verdad que hay muchos que no se han podido prevenir y también hay mucho que trabajar con quienes están cerca, sean profesionales, familiares, comunidad educativa, también para desculpabilizar, porque esto abre todo un gran panorama que tiene que ver con todas esas preguntas que quedan de qué es lo que no vi, qué es lo que no hice, ¿no? Y entonces por eso insistimos, hay que formarse y estar preparados para prevenir todo aquello que se puede ver y detectar. Y después ser, digamos, piadoso y comprensivo con todas aquellas situaciones que no se han podido prever,
porque el tema de la culpa es un tema muy complicado y que hay que trabajar mucho en la posvención con amigos y con familiares, ¿no? Sí, ahí Perdón, hay otras preguntas y también hay una mano levantada. eh, John, ¿no? sí. ¿Te veo? Sí. Hola, ¿cómo están? Hola compas, hola Fernanda, hola Ramiro. Muchas gracias Fernanda por la charla, muchas gracias, súper interesante, instructiva, muy clara. Quería consultarte en ese proceso que explicabas en la parte de intento, cuando una persona ya pasa a intentarlo, dijiste que era el momento de acompañarlo, de asistirlo, de estar con él. ¿Te referís al círculo familiar, al círculo de amistad, al SAC, como voluntarios, como activos ahí en el proceso de salud mental? ¿A quién te referís específicamente y cómo sería esa asistencia y ese acompañamiento cuando ya hay un intento? Mira, cuando hay un intento, cuando asistir todo esto que vos mencionaste. Lo que pasa que, bueno, lo más importante, hay que brindar ayuda profesional, ¿sí? Tiene que haber un profesional ahí a cargo, y a veces la compañía y la asistencia, la del profesional, psicólogo o psiquiatra, será específica en lo suyo, y los compañeros, los amigos, los que estén cerca, a veces es presencia nada más, ¿no? El otro día leía mira, que se lo puedo mandar después a Rami, si lo quiere compartir con ustedes, un fragmento del cuento, miren de qué, de Winnie the Pooh, ¿no? No sé si conocen el dibujito animado, que después se hizo dibujito animado, pero es un libro de un escritor inglés muy conocido y muy interesante, y que uno se sienta al lado del otro y lo ve apesadumbrado. Y entonces le dice, ¿querés hablar? Y le dice, no, ahora no puedo. Eh, y, ¿Y qué puedo hacer? ¿Me puedo quedar al lado tuyo? Le dice, no me acuerdo qué animalito a cuál, pero ¿me puedo quedar al lado tuyo? Sí, me haría muy bien que te quedes al lado mío. Y ese día, dice la leyenda esta, la final, dice, ese día fulanito comprendió que en eso consistía la mayor muestra de amistad y de compañía. Estar al lado del otro, aunque no sepas, aunque no quiera hablar, aunque no sepas qué le pasa, pero mostrándole compañía y presencia. Después se los voy a mandar porque lo grabé a propósito, porque me pareció buenísimo, porque muchas veces la asistencia es eso, no es decir las grandes palabras o encontrar las soluciones, porque todos sabemos cuántas cosas en la vida personal, en la vida de muchos que conocemos, no tienen solución. Ya han sucedido y son dolores que no tienen solución. Solamente elaborarlos, aceptarlos, procesarlos. Entonces esta presencia, a veces eso es la asistencia. Pero cuando hay un intento es importante como todo esto que vos mencionaste. E inclusive, diría, mucha más atención, porque si hay medicación de por medio, siempre lo decimos, la medicación tiene que ser administrada con mucho cuidado, y además la medicación va haciendo efecto en distintos planos. Y a veces hay un primer plano que es el motor, entonces donde la persona no tenía ganas ni de moverse y de golpe empieza a salir, moverse, aceptar programas, etc. Luego el plano más de lo emocional, y empieza como a poder demostrar más lo que siente, etc. Pero lo último que se modifica es el plano del pensamiento. Entonces las ideas suicidas pueden persistir en el plano del pensamiento
con la diferencia de que como todo lo motor ha mejorado, tiene más fuerza o más energía para poder concretar el intento. Por eso hay que acompañar a la persona siempre, especialmente después del intento. Y después hay un momento clave que es el de volver a empezar a confiar sin miedo. Porque vos imaginate una familia donde ocurrió el intento, bueno, el temor existe y entonces es no querer dejar a este joven, si estamos hablando de un joven, pero no importa la edad, solo en ningún momento, pero en algún momento, si la asistencia es adecuada, esta persona empieza a funcionar mejor en todos sus planos y en algún momento tiene que volver a caminar solo y hay que volver a confiar, ¿no? No sé si fui clara en la respuesta. Sí, sí, gracias. Imagino que habrá casos que aunque se haga todo lo que esté al alcance y más, aún así, hasta a veces, imagino, creo, ¿no? Que hay situaciones que no se pueden evitar o siempre se puede evitar. ¿Cómo lo ves? No, la verdad es que en materia de suicidio hay dos palabritas y ahora la voy a dejar contestar alguna pregunta a Ana también, ¿no? Pero hay dos palabritas que son omnipotencia e impotencia. No, en este tipo de situaciones la impotencia es mucha porque tenemos que aceptar un montón de situaciones que no podemos modificar, ¿sí? Y a la vez tenemos que regular nuestra propia omnipotencia porque la mayoría, si no todos los que nos dedicamos a estas cuestiones, lo que queremos es ayudar a los otros. Las relaciones de ayuda y las profesiones de ayuda, lo que queremos es encontrar soluciones, ayudar a los demás, y entonces también hay muchas cosas que tenemos que aceptar, ¿no? De los límites que nuestro rol muchas veces tiene, ¿no? Allí alguien preguntaba si el suicidio puede ser no planeado ni pensado y puede ser un pasaje al acto. ¿Qué relación hay entre suicidio y el éxito? Alcanzar algunas metas. Bueno, ocurrió con un compañero en la facultad. A ver, puede no ser planeado ni pensado, sí, puede ser un pasaje al acto, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que siempre hay un proceso de gestación, absolutamente siempre. Puede durar años, puede durar toda una vida, pueden ser meses, pueden ser semanas o pueden ser días, o pueden ser hasta horas, les diría, pero siempre hay algo previo. Puede ser que haya un pasaje al acto, pero en algún momento esta idea se gestó. Y lo que sucede es que es muy cortito el pasaje al acto es que es muy cortito el tiempo ese de pensar el cómo, cuándo, dónde, que sería el plan. El plan es como si se comprimiera, como en esos archivos zip de las que zipeamos fotos, ¿no? Y que se comprimen, bueno, ese tiempo se comprime, pero antes sucedieron cosas para que esa persona llegara a este acto. Por ejemplo, esto se ve muchísimo en situaciones de adicciones, de brotes, ¿no? Donde vos decís, bueno, no, pero el suicidio acá fue un impulso. Sí, el último acto es un impulso, pero hay en lo previo, está la patología, está la adicción, está todo esto que hizo que se llegara a ese momento de pasaje al acto, ¿no? Por eso hablamos de la importancia de la prevención. Agregar, Sí, sí, dale.
Dale. Hola, buenas noches, chicos. Agregaría que el suicidio, lo tiene que haber dicho Fernanda al principio, que es multicausal y que esto viene ya de una acumulación de situaciones que lo llevan a que es como cuando decimos la gota que rebalsa el vaso. Hay un montón de situaciones que hacen que de repente uno dice, mira, le fue mal en una materia, o esto que hablaban, ¿no? Del éxito y el suicidio. No fue ese fracaso, o sea, es esta acumulación. Lo explicó Fernanda re lindo, así que no voy a andar más, pero quería, vi una pregunta que hablaba de lo de la gente depresiva, que no necesariamente nombran el suicidio, y qué se hace en esos casos. Lo que nosotros como experiencia, yo no sé si la pregunta estaba destinada a gente que debe llamar, sí, los que llaman a la línea, que están deprimidos y no hablan de suicidio. Nosotros estamos entrenados para la escucha activa. La escucha activa implica escuchar y preguntar y repreguntar. Es muy valiosa, es muy valioso ese recurso, la repregunta. Hace un rato dijiste tal cosa, ¿qué quisiste decir? Y cuando te lo dice y te lo dice igual o te lo dice distinto y lo dejás que hable y al rato volvés sobre ese tema. Y hay elementos que nosotros tenemos muy fuertes y muy ligados a la llamada, que tiene que ver con la gente que llama a la línea de asistencia al suicida, al centro de asistencia al suicida. ¿Sabés dónde estás llamando? ¿Por qué llamaste? Y ahí entramos a ahondar si hubo intentos en la familia, o sea, si hay antecedentes familiares, si esta persona pensó en suicidio, cómo lo pensó, si en algún momento hubo. Nosotros hablamos de muerte, nosotros le ponemos nombre, la gente nos dice eso, y nosotros decimos muerte, suicidio, te cortás, querés hacer, hiciste algo. Hay gente que nos llama ya con algo para hacer, o con la soga, o con las pastillas, o con el arma, y lo que vamos haciendo es como llevándolo dentro de esa conversación a que se vaya deshaciendo de eso. Tenemos algunas normas también, no hablamos con nadie que tenga el elemento ahí, el arma algo para matarse, para intentar matarse. Tampoco le vamos a cortar, pero vamos llevando a esa persona que solo se deshaga de eso, para poder hablar tranquilos. La verdad es que el entrenamiento, nosotros tenemos un entrenamiento largo, hermoso, es muy lindo porque implica mucho de uno, ponemos mucho el cuerpo, lo teórico es de donde nos aferramos, pero se pone mucho de cada uno, y es que tal vez suena feo, pero es riguroso. O sea, no todos los que hacen la capacitación llegan, inclusive por decisión propia, porque se dan cuenta que no se puede. Es un tema difícil, es un tema duro, es un tema donde tenemos que estar muy fortalecidos, y el CANS lo que brinda, aparte de las supervisiones, es mucha contención a nivel grupal. Nadie entra al teléfono solo. Cada uno de nosotros, cada vez que entramos, si entramos al teléfono, sabemos que atrás nuestro hay todo un equipo. Nosotros estamos todo el tiempo, hay grupos que estamos pendientes de todo lo que está pasando en WhatsApp. Si alguien pone, o sea, ya sabemos quién está en la línea, qué horario, las guardias de todo. Si alguien pone, aunque sea un hola, una marca, algo, porque algo está sucediendo, ya hay un equipo atrás para sostenerlo, para acompañarlo. Estoy vendiendo el voluntariado, chicos, si se quieren. Ya preguntaron y ya les di Claro. y todo, sí. Gracias, Ana. A ver, quisiera no cerrar sin responder dos preguntas que hay acá, o dos comentarios que me gustaría que no quedaran sin respuesta, ¿no?
Uno, el que hace referencia, dice a una chica que fue violada hace unos años en grupo cuando fue a estudiar al sur, luego empezó con problemas sociales, intentó suicidarse varias veces hasta que unos meses atrás ocurrió el suicidio. Y esto sucedió en una institución en la cual estaba haciendo tratamiento. Bueno, estos son como muchas situaciones donde hablábamos antes, donde no todos pueden ser evitados. Hay una categoría, los americanos que son tan, digamos, en esto de clasificar todo y demás, hablan no de los suicidios que no pueden ser prevenidos, sino los suicidios que no pueden ser evitados, ¿no? Porque la persona ha entrado en una situación de sufrimiento muy, muy importante, y si a eso le sumamos, como decía Ana, otras razones por esto de la multicausalidad, hay imágenes traumáticas y demás que no desaparecen tan fácilmente de la cabeza de una persona. Y fíjense que ocurre incluso en una institución en la cual está haciendo tratamiento. Por eso decimos el suicidio sigue siendo doloroso, pero sigue siendo un misterio y respetable en términos de que hay personas que no han podido con su vida, digamos, ¿no? Y trabajamos por todas aquellas situaciones en las cuales sí puede ser prevenible. Y para dejar una nota esperanzadora, dice, en el caso de que se pueda prevenir el suicidio, ¿los pensamientos de esa índole en algún punto desaparecen o siguen latentes y es algo con lo que la persona debe aprender a lidiar? Esto yo respondería sí y no, depende de cada situación, de cada persona. Hicieron hace poco, que yo creo que debe estar por salir, un programa, creo que lo hizo Telefe, que entrevistó a personas que habían pasado por situaciones de intentos de suicidio, y la tesis de la persona, de la periodista que quiso hacer esta investigación, era preguntarse qué pasa, o sea, si es posible recuperarse después de un intento de suicidio, ¿no? Y la verdad es que entrevistó a algunas personas que realmente dan testimonio de que es posible volver a la vitalidad y volver a la energía que tenían antes del intento de suicidio, pero de todos modos queda como una conciencia de vulnerabilidad y de prevención, de esto que decimos de estar atento a lo que a la persona le pasa. Entonces, es sí y no, porque sí es posible que esos pensamientos desaparezcan y la persona tenga una vida plena, plena. No agrego más cosas porque lo que cada uno considere pleno, ¿no? Pero también tiene que estar atento a sus puntos de vulnerabilidad. Pero bueno, esto como cualquiera que digamos que vive y que tiene situaciones difíciles o más angustiantes o lo que sea, pero es posible. Pero esto es como con cualquier, también dice, o debe aprender a lidiar con eso. No, los pensamientos pueden desaparecer, claro que pueden desaparecer. Tiene que estar atentos porque ante situaciones de vulnerabilidad pueden reaparecer, pero no es que está todo el tiempo con este pensamiento en la cabeza. A ver si hay... Yo quería responder una que estaba más arriba, que preguntaba si una sola persona, creo que era algo así, que una sola persona era la que creía, escuchaba, le daba crédito a este pedido de ayuda o a esta denuncia de intento de suicida. Y sí, esa persona es la primera, como la que abre el camino,
pero es la que tiene que también ocuparse de armar red, porque solo es muy difícil. Y aparte, es complicado inclusive para esa persona si el otro comete el suicidio, porque se queda con esa carga que es muy fuerte. Acá hay que abrir red siempre, red para poder contener, porque cuantos más ojos, más abrazos, más escucha, la persona se va a sentir mucho mejor, y red también para soportar la situación de suicidio si esa persona decidió irse, porque uno no puede, o sea, se le da lo mejor que se tiene, se trata de acompañar y se trata de sostener, pero a veces es inevitable, y esto también hay que saberlo. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No mandaba el enter, por eso no la escribí. Yo tenía como el razonamiento, digamos, o la pregunta de si una forma de prevenir también no es pensar en que todos somos potenciales suicidas en algún punto. Y como que ahí lo que pienso un poco, por ahí pensar, es que hay que hablar de la vida y la muerte, ¿no? Promoviendo la vida, digamos. Bien. Eso. Andrés, muy, muy bueno esto que traes, y me parece ideal para hacer el cierre de esta charla, porque es casi que trajiste nuestro lema, ¿no? El lema del CAS es: la vida tiene un número, ¿no? Y desde esa invitación, que la vida tiene un número, es que invitamos a las personas a llamar a nuestra línea cuando están en una situación de crisis, que, como vos decís, nosotros invitamos a llamar al CAS, y no todos los que llaman son suicidas, son personas, con ideas de suicidio. Son personas que están sufriendo alguna situación en particular, y la línea es preventiva en ese sentido, por esto del proceso que mencionábamos, ¿no? Y la realidad es que es como vos decís, todos, ¿se acuerdan de la flecha, que había ese lugar de la izquierda donde vamos transitando ese proceso del hecho cotidiano, el problema, el conflicto, la crisis? Todos estamos en esa flecha, en eso tenés razón vos, todos estamos en esa flecha, y si no estamos dispuestos a pedir ayuda cuando la necesitamos, u ofrecerla cuando la necesitan otros, me parece buenísima tu acotación, porque en general lo que ocurre es, y este es otro de los mitos, hoy no pasamos el PowerPoint de los mitos, pero hablamos de varios mitos al principio, y este es otro: no se suicidan las personas con depresión. El suicidio no es una enfermedad, es un síntoma que aparece en un montón de situaciones, con lo cual todos podemos estar en alguna situación límite que nos lleve a esta ideación. Por eso, y decía en un momento, los riesgos los tenemos claros todos, tenemos que hablar más de factores protectores, tenemos que hablar del cuidado de la vida, tenemos que hablar de esta salida comunitaria y de esta red que mencionaba Ana, donde está bueno considerarnos todos iguales en ese sentido, y necesitados de ayuda por momentos y brindadores de ayuda por otros. Así que está bueno esto de hablar más de la vida. Me gustó, porque aparte está alineado con nuestro valor y nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Yo, para cerrar, porque muchos se deben estar necesitando ir, es un viernes, así que valoro enormemente que hayan estado acá, y valoro enormemente que lo hagan desde el centro de estudiantes, que haya tantos interesados, porque es muy importante perder el miedo a preguntar,
formarse en estos temas más ásperos, más difíciles, animarse a preguntar, al no tener formación de esto en las carreras de grado es difícil. Uno escucha muchas veces a profesionales que dicen, tengo miedo que se me mate un paciente. El paciente no se le mata a ningún profesional, digamos, ese profesional tiene que estar, como decía Ana, ¿no?, preparado para las circunstancias que pueden ocurrir, pero muy preparados para la prevención. Y en consultorio la prevención es animarse a preguntar. Si alguien dice, no, hace días que no duermo porque me vienen ideas negativas todo el tiempo a la cabeza, o pienso cosas feas, o pienso cosas espantosas, no hay que suponer qué es lo que piensa. Es como decía Ana, hay que preguntarle, contame, ¿cuáles son esas cosas feas? Hay que animarse. Y si dice, bueno, porque a veces con esto no quisiera, no sé, me gustaría estar en otro lado y que esto no me esté pasando. Y si le cuesta decirlo, uno, el profesional, tiene que poner las palabras de, y a veces has pensado en que no querés vivir más. Y entonces la persona a partir de ahí dice, sí, qué alivio que me lo preguntás porque no me animaba a decirlo, ¿sí? Entonces es muy importante que los profesionales del área de la salud y de la salud mental nos entrenemos en esto, de no tener miedo, y como decía un viejo cuentito que no los voy a aburrir contándolo, pero que decía, lo que tengas que hacer, hazlo, aún con miedo, pero hazlo, ¿no? Así que, bueno, chicos, Rami, todos los que estuvieron presentes, muchas gracias. Ojalá podamos hacer alguno más de intervenciones tipo taller presencial en Independencia en la segunda mitad del año. ¿Qué les parece? Sí. Ya lo podemos confirmar, es como... ¿Cómo no? Todo gusto, ahí vamos con Ana y practicamos. Dale, muchas gracias. Queríamos, bueno, agradecer primero al Centro de Asistencia al Suicida, a la licenciada Fernanda Azcoitía y a Ana Salas, que vinieron a darnos herramientas para poder intervenir y poder conocer un poco mejor lo que es la prevención del suicidio, que es un tema complejo, como ya dijeron, pero que hablar de esto no debería ser un tabú, más entendiendo que vamos a ser profesionales de la salud mental, o la gran mayoría que estamos en este Zoom vamos a ser profesionales de la salud mental, o ya lo somos, ¿no? Quizás, o ya lo son. Eh, Como dijo Fernanda, esperamos poder hacer algo presencial, me parece muy interesante porque es algo que no vemos en la formación, o que vemos muy poco y nada muy por encima, y por esto mismo del tabú y de los mitos, que es algo que has dado también en otras charlas y que es muy interesante y estaría bueno poder retomarlo presencial a eso. Y también quería agradecerles a todos por participar y invitarles también a seguir repensando nuestra formación, con todo lo bueno y con todo lo que es necesario mejorar y cuestionar también. Es una mirada crítica que tenemos en cuanto a nuestra formación. Nosotros somos el Impulso de Psico, UBA. Estamos haciendo más charlas también, se pueden anotar en el formulario que está en nuestra descripción, en redes, en nuestro Instagram, nos pueden mandar mensaje privado, como quieran. Así que no mucho más que agregar, anótense a las charlas, está muy bueno poder formarse también por fuera de lo que es nuestra formación en la facultad, porque hay temas que no los vemos, hay temas también más ligados a lo que es la psicología comunitaria, que Fernanda también habló de lo importante de lo comunitario en estos casos. Así que les dejamos esa invitación y agradecerles nuevamente a Fernanda, a Ana y a todo el Centro de Asistencia al Suicida por participar hoy y por haber participado todos estos años también. Bueno, buenas noches. Que Buenas tengan noches. Gracias, buenas noches. semanas. Gracias. Nos estamos viendo. Muchas Un próximo gracias. encuentro. Muchas Sí. gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.